Capítulo 41. Honestamente, pensé que esta actualización serviría más para atraer la atención y el enfoque de los jugadores que ya han jugado Runestone nuevamente al juego, pero me sorprendió la cantidad de jugadores nuevos que estaban descargando y probando Runestone. Por la tarde sentí curiosidad y busqué en internet algunos comentarios para averiguar por qué. Pensé que era solo otro juego para hacerme más fuerte, pero amigo, lo de la retroalimentación neurológica falsa es surrealista. Pensé que solo tendría acceso a algo así una vez que hubiera subido de rango unas cuantas veces. Descargué Runestone pensando que jugaría durante media hora como máximo después de que mi amigo me enviara su código de invitación una y otra vez. Lo siguiente que supe fue que había estado jugando durante horas mientras corría al tablero de misiones para ver qué recompensas había ganado. El sistema de recompensas que utiliza este juego es muy interesante. Incluso si no quiero competir por puntos con otros jugadores, igual gano puntos para canjearlos por recompensas. Fue muy divertido. ¿Existe alguna diferencia en la aplicación de la retroalimentación neurológica falsa para los jugadores que juegan como mago o sanador en el juego? Yo también tenía dudas sobre esto. La clase que estoy desarrollando en el mundo real es la de un asesino. ¿Sería mejor para mí jugar un arquero en vez de un guerrero? ¿O el uso de False Neurological Feedback en ambos es el mismo? La reacción de los jugadores al método de participación del pase de batalla fue exactamente lo que imaginé que sucedería. En mi vida pasada jugué juegos que ni siquiera me gustaban porque quería ganar recompensas del pase de batalla, aunque ya estaba acostumbrado a este sistema. Tratar con jugadores que nunca habían visto algo así y lo estaban experimentando por primera vez, estaba seguro de que los engancharía. Jeje. Me reí al leer los comentarios. Las dudas que tenían los jugadores sobre el crecimiento que tendría cada nueva clase era el tipo de pregunta tonta que ocurría en cada juego. Aunque estaba explicado explícitamente en las notas del parche que publiqué con la actualización, obviamente muchos jugadores no lo leerían y se conectarían a internet y preguntarían, esperando una respuesta fácil de alguien que se hubiera tomado la molestia de leerlo. Por eso ni siquiera me molesté en responder ese tipo de preguntas y dejé que otros jugadores las respondieran. Otra característica nueva que llegó con la actualización y que se utilizó mucho fue el sistema de grupos. Los grupos en Runestone podían albergar hasta 15 personas, lo que provocó que aparecieran varias tabernas grupales, algunas ya llenas con 15 personas, otras divididas por solo 2 personas, pero todos estaban extremadamente contentos con esta actualización. Con mis derechos de administrador pude curiosear en estas tabernas y ver cómo reaccionaban los jugadores, y todo iba muy bien. La mayoría de los jugadores simplemente estaban charlando y divirtiéndose con amigos. Lo extraño fue cuando entré en una taberna donde solo había 2 personas y me di cuenta de que las 2 personas se lo estaban pasando bien, pero la forma en que se lo estaban pasando no era como las tabernas debían ser. Al parecer estos 2 jugadores estaban saliendo a distancia, viviendo en diferentes ciudades, por lo que aprovecharon que Runestone podía verse en persona de forma realista y aprovecharon para tener conversaciones más intensas. Por suerte esto es solo un juego, pensé aliviado. La limitación de que esto fuera solo un juego era que el juego copiaba la ropa que el jugador usaba en el mundo real siempre que la ropa cubriera un cierto porcentaje de la piel del jugador, y si la ropa usada en el mundo real era más reveladora de lo permitido, la ropa del jugador se cambiaría automáticamente a la ropa predeterminada del juego. Tuve que hacer esto mientras desarrollaba el juego para evitar que los fanáticos exhibicionistas jugaran desnudos y trataran de encontrar una audiencia para sus fetiches en mi juego. Y como la piedra rúnica no transmitía la sensación del tacto, no había forma de que los jugadores cruzaran los límites físicos en sus acciones. Claro, todos los jugadores eran mayores de edad, así que si querían ser como esta pareja que se reunió en una taberna privada para hablar de las cosas más calientes, no los detendría. Después de todo eran solo palabras. Simplemente no quería permitir que acciones físicas como esa ocurrieran en el juego para evitar complicaciones futuras. Después de espiar la taberna de una pareja en medio de una conversación tan íntima, me sentí un poco mal por lo que podría encontrar y no intenté volver a ver lo que estaba pasando en otras tabernas. El juego ya tiene suficientes limitaciones para que no hagan lo que yo no quiero que hagan, así que no necesitaré ir de taberna en taberna para saber qué están haciendo, pensé mientras me limpiaba una imaginaria gota de sudor de la frente. Dejando eso de lado, regresé al mundo real y miré las estadísticas del juego en la pantalla de la computadora con satisfacción.
El crecimiento del juego fue muy bueno, con casi todos los jugadores que ya habían descargado el juego conectándose para probar los cambios en la actualización. Al ver el dinero que tantos jugadores en línea generaban para mí cada hora, me emocioné. Creo que podré comprar el próximo GameCore el próximo fin de semana, me di cuenta mientras calculaba cuánto dinero tenía ahora y cuánto probablemente ganaría en los próximos días. Como limité al máximo el uso de mi dinero, solo vivía con lo mínimo, claro, seguía comprando comida de calidad, pero limitaba cualquier tipo de gasto en bienes de lujo que pudiera tener. Aunque ganaba mucho dinero, mi celular aún no era el último modelo del mercado, mi computadora era satisfactoria pero tampoco la más potente del mercado, en mi casa no había más que una cama, una nevera, una estufa, una ducha, una computadora y una parrilla. Tenía mucho espacio vacío donde vivía, algo que constantemente me impedía considerar esta nueva casa como mi hogar. Como tenía la intención de vivir aquí por mucho tiempo, tan pronto como compré el nuevo GameCore mi prioridad cambiaría de solo ahorrar dinero a comenzar a gastar mi dinero en decorar mi casa y hacerla más acogedora. Al día siguiente, después de despertarme y lavarme, corrí a la computadora que estaba en la encimera de la cocina y miré las estadísticas del juego. Quería ver qué impacto tenía la actualización en el juego en comparación con el desarrollo del mismo en los días anteriores. Estoy aún más emocionado de que el juego haya sido aprobado en el sitio web de la Federación de California para un lanzamiento más amplio entre los jugadores del estado, eso también debería tener un gran impacto en la base de jugadores. Pensé con entusiasmo. Estado del juego. Runestone. Total de jugadores. 12.870 pasa de 18.018. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 8.777 pasa a 11.410. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Maná almacenado en el núcleo del juego. 2185 pasa de 2669 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 526 pasa a 684 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. ¡Guau! Me quedé atónito al ver el aumento de las cifras. Aunque imaginaba que el juego tendría un gran crecimiento, no imaginaba que el número promedio de jugadores en línea aumentaría en un 30% y las descargas totales aumentarían en un 40% aproximadamente. Anteriormente, la proporción de jugadores promedio y jugadores totales crecía en paralelo, porque los jugadores que jugaban el juego anteriormente eran en su mayoría jugadores de rango F más experimentados que tenían suficiente maná para pasar mucho tiempo en el juego. Ahora que el juego era público en el sitio web de la Federación, entre los nuevos jugadores, una gran proporción eran personas que tenían poco mana y solo podían jugar unas pocas horas al día, lo que significaba que el tiempo que podían jugar por día no era muy alto y que el número promedio de jugadores en línea no crecía tanto como el número total de jugadores. Pero aún así eso fue satisfactorio. Incluso si el número promedio de jugadores solo creciera un 2% por día, con el tiempo esa cifra seguiría siendo monstruosa, y más aún cuando sigue siendo tan alta que crece un 30% en un solo día. Con tanto maná acumulado en el núcleo del juego, estaba seguro de que podría evolucionar más rápido de lo que había imaginado. Con lo rápido que se desarrollaba el juego, tenía curiosidad por ver qué clasificación ocupaba en el sitio web de la Federación. El sitio web de la Federación tenía varios rangos diferentes, un rango de estadísticas general de todos los juegos de rango F en el sitio, rangos más pequeños que dividían los juegos por categorías de entrenamiento, rangos basados en otros criterios o el rango en el que estaba actualmente, el rango para juegos nuevos. El ranking de nuevos juegos no era tan popular como el ranking principal del sitio, pero ya era más popular que el ranking de mi universidad. Cuando Runestone fue aprobado para el sitio hace 2 días, mi juego estaba en el top 10 del rango F de nuevos juegos. Los demás juegos eran todos juegos de grandes creadores de juegos de rango F, o incluso juegos de creadores de juegos de rango superior que intentaban hacer un juego para desarrollar el núcleo del juego. Estar entre los 10 juegos nuevos de rango F más populares lanzados recientemente fue un gran logro. Pero con la actualización del juego y el gran aumento en el número de jugadores que ha tenido el juego recientemente, estaba seguro de que había subido algunos rangos.
Primero, entrenamiento para esquivar la lluvia de flechas. Segundo, entrenamiento de lucha con espada en tormenta de arena. Tercero, entrenamiento de puntería de precisión con magia en movimiento. Cuarto, entrenamiento de reflejos en el laberinto ilusorio. Quinto, entrenamiento para bloqueo rápido contra golpes explosivos. Sexto, entrenamiento para ataques sorpresa en el bosque encantado. Séptimo, piedra rúnica. Octavo, entrenamiento de defensa rápida en campo helado. Noveno, entrenamiento. Solo con los títulos de los juegos en este rango se puede ver la diferencia en la calidad y la inversión de los creadores de juegos al hacer estos juegos. Si bien los juegos de la competencia universitaria eran simplemente entrenamientos simples sin un gran atractivo, los entrenamientos propuestos en estos juegos actuales no solo eran más complejos y creativos, sino que los creadores de juegos usaban otras formas de atraer a los jugadores. Por ejemplo, el juego de rango 1 debe haber gastado unos cuantos miles de MP para desarrollar un entrenamiento que simulara una lluvia de flechas y lo hiciera de manera productiva para que los jugadores realmente pudieran lidiar con ello mejor. El juego de rango 2 debe haber utilizado miles de MP para desarrollar un desierto realista y una tormenta de arena bien hecha para atraer a los jugadores a entrenar en este entorno. El top 4 y el top 6, por otro lado, invirtieron mucho MP para desarrollar la ambientación de un laberinto lleno de ilusiones o un bosque encantado con diversas trampas y hermosos paisajes. Incluso si no se centraron directamente en el disfrute de los jugadores, estos creadores de juegos sabían cómo atraerlos con bellas imágenes y cosas interesantes para mantenerlos jugando el mayor tiempo posible. Runestone ha subido al 7º puesto. Me emocionó ver eso. Subir 3 puestos en tan solo 3 días ya fue genial. Cuanto más alto fuera mi rango, más visibilidad obtendría Runestone y más crecería. El juego de rango 1 tenía más de 30.000 jugadores en línea jugándolo ahora, lo que puede parecer un número muy grande y desafiante para mí, que estaba compitiendo con un creador de juegos que estaba promocionando este juego suyo en varios otros juegos que había publicado. Estaba seguro de que podría superar este juego suyo en poco tiempo. El problema fue que, aunque a mí me emocionaba ver que mi juego subía en el ranking tan rápido, había gente que no estaba tan contenta de verlo. Capítulo 42. Desde que se lanzó la actualización de Runestone, la cuenta de Frosthaven se ha vuelto bastante popular, con docenas, si no cientos, de mensajes nuevos que me llegaban todos los días. Entre estos mensajes, algunos eran de jugadores que me agradecían por el juego, otros eran de jugadores que me daban ideas sobre cómo se podría mejorar el juego y otros eran de jugadores que pedían que se agregaran otras clases al juego. Incluso hubo algunos sitios de noticias que querían concertar entrevistas conmigo, pero como no sentí la necesidad en ese momento, los ignoré por el momento y me concentré en seguir desarrollando algunas ideas nuevas que tenía para la próxima actualización del juego. 2 días después del lanzamiento de la temporada 01, recibí un mensaje extraño en el DM de mi cuenta de Whisper. Hola Frosthaven, estoy muy feliz jugando Runestone y casi he alcanzado el rango diamante en el juego. Mientras estaba en mi sesión diaria de entrenamiento físico en el juego Entrenamiento con espada contra monstruos gigantes me di cuenta de que este juego también usaba el pase de batalla como en Runestone. ¿Fue esto algo que aceptaste compartir? Al leer este mensaje me sorprendí. ¿Este creador de juegos realmente copió descaradamente el pase de batalla de mi juego? Me pregunté. Curioso, busqué este juego en el Federation Rank y vi que este juego no era pequeño, ya que había estado en desarrollo durante 3 años y tenía un total de 18.000 jugadores en línea, lo que para un juego de entrenamiento normal, era un gran número. Pero en la página de ventas inicial del juego, lo que más llamó la atención fue que en lugar de que el juego publicitara las mecánicas que tenía para el desarrollo del entrenamiento de los jugadores, como solía hacer, el enfoque a esta página era publicitar su pase de batalla. Aventúrate en entrenamiento de espada contra monstruos gigantes y desbloquea recompensas épicas. Prepárate para vivir una experiencia increíble con desafíos diarios, recompensas exclusivas y mucho contenido desbloqueable. El pase de batalla está aquí para hacer que tu viaje por el juego sea aún más emocionante. ¿Qué es el pase de batalla? El pase de batalla te ofrece misiones especiales y recompensas únicas que puedes desbloquear mientras juegas. Con cada nivel, obtienes diseños de armas exclusivos y decoraciones increíbles para que luzcas aún más genial mientras matas a los monstruos gigantes.
Fue solo después de estos 3 párrafos sobre la descripción del juego que Game Creator comenzó a publicitar el juego y explicar de qué se trataba realmente. Al descargar el juego y tratar de entender cómo funcionaba, me sorprendí al darme cuenta de que este creador de juegos incluso copió el tablero de misiones que usé en Runestone, incluso si no encajaba del todo con quedar atrapado en un árbol. A medida que avanzaba el día, llegaban a mi cuenta de Whisper más y más mensajes de jugadores advirtiéndome sobre copias como esta. Pero estos mensajes no eran solo sobre este juego, sino sobre varios juegos diferentes. Y lo peor de todo fue que también llegaban mensajes de jugadores de otros estados, lo que significaba que otros creadores de juegos en otros estados estaban vigilando Runestone y estaban listos para copiar lo que fuera que hiciera que el juego funcionara. Y como aún no podía publicar el juego en sus estados, prácticamente serían ellos los inventores del mismo. El crecimiento de Runestone en los últimos 2 días ha sido monstruoso, aumentando el número promedio de jugadores en línea en un 35% y el número total de jugadores que han probado el juego en una cantidad aún mayor. Para un mundo donde la gran mayoría de juegos tardaban años en alcanzar esta cantidad de jugadores, o donde solo juegos recientes avalados por grandes compañías lograban llegar a este nivel, mi juego estaba siendo un caballo oscuro que se disparaba en popularidad sin depender de nadie. Al parecer los otros creadores de juegos también se dieron cuenta de esto y trataron de empezar a copiarme para lograr el mismo resultado. ¿Qué puedo hacer para afrontar esto? Me pregunté pensativamente. No quería dejarlo pasar sin hacer nada, así que necesitaba tomar una acción que los afectara o me beneficiara enormemente. Los derechos de autor en este mundo eran muy estrictos, pero después de investigar cómo funcionaba, entendí por qué tantos juegos en mi otro mundo usaban esta mecánica de juego. Porque una mecánica de juego como el pase de batalla, aunque innovadora en general, era solo una forma diferente de interpretar las misiones que los jugadores podían completar para recibir recompensas. Eso en sí no era exclusivo del pase de batalla y no podía patentarse. Es frustrante ver otros juegos copiando la funcionalidad que más me costó planificar y desarrollar en este mundo, suspiré mientras miraba la lista de juegos que me copiaban sin parar. Si no puedo usar la idea de la exclusividad del pase de batalla, al menos puedo usar la idea de originalidad y crear marketing en torno a ella, ¿no? Por el momento, estos otros juegos apenas estaban empezando a copiar el juego, sin que los jugadores supieran muy bien cómo funcionaba y de dónde venía, así que tuve que ser rápido. Abriendo nuevamente mi casilla de DM, comencé a buscar todos los sitios de noticias que habían intentado contactarme y acepté entrevistas de los sitios más importantes. Si bien la gran mayoría de los sitios no eran muy grandes, había algunos sitios relativamente grandes con alcance nacional que podrían ser útiles para ayudarme a difundir la imagen que quería en otros estados. Como no puedo publicar mi juego en otros estados, al menos tengo que encontrar una manera de hacerles saber que esta es mi idea, pensé. Como las entrevistas serían online, logré organizar todas las entrevistas para mañana por la tarde. Durante el resto del día me limité a observar el desarrollo de los juegos que copiaban mi pase de batalla y me di cuenta de que, a pesar de un ritmo de crecimiento mucho más lento que Runestone, estos juegos estaban creciendo constantemente. La retención de jugadores gracias al pase de batalla es algo muy bueno para un juego, era estúpido pensar que nadie copiaría algo tan importante para un juego que en mi otro mundo ya estaba demostrado que era copiado por todos. Afortunadamente Runestone también está creciendo mucho, y a un ritmo mucho mayor que estos otros juegos. Estado del juego. Runestone. Total de jugadores. 18.018 pasa de 24.783. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 11.410 pasa a 15.061. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Maná almacenado en el núcleo del juego. 2.669 pasa a 3.951 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 684 pasa a 902 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. El crecimiento del juego fue grande, y la cantidad de maná diario que el juego producía casi alcanzaba los 1K. Con un crecimiento tan rápido, solo sería cuestión de días antes de que el núcleo de juego de Runestone evolucionara a un núcleo de juego de rango E.
El dinero que el juego ha ganado en los últimos 2 días también ha sido muy bueno, aumentando mi dinero total ahorrado a más de $14K, acercándome muy a poder comprar otro GameCore. Normalmente, otros creadores de juegos solo comprarían 3 o 4 creadores de juegos de rango F antes de ascender al rango E y comenzar a comprar creadores de juegos de rango E. Teniendo en cuenta lo difícil que era hacer juegos populares de rango F y lo mucho más rentables que eran los juegos de rango E, era mejor para ellos comprar núcleos de juegos de rango superior y acelerar su propio crecimiento que perder el tiempo haciendo juegos de rango inferior. Pero ese era un problema que no me preocupaba abordar. Con ideas de juegos innovadoras de otro mundo, estaba seguro de hacer que los juegos de rango F que desarrollé fueran populares hasta el punto en que GameCore se evolucionaría. Al día siguiente, nada más despertarme, lo primero que hice fue ponerme un chándal y salir a correr por la playa. Como mi casa todavía estaba vacía y no tenía nada que hacer, decidí empezar a hacer ejercicio en la playa para despejar mi mente y no aburrirme en casa. Ni siquiera es que mi cuerpo necesitara este ejercicio, simplemente lo hacía para pasar el tiempo y despejar un poco mi mente de la cantidad de cosas que tenía que pensar y planificar para mis partidos. Al final de cada entrenamiento me lanzaba al mar y disfrutaba del agua fría para refrescarme unos minutos antes de volver a casa. Luego prepararía mi desayuno, organizaría el desorden que había hecho el día anterior en casa y comenzaría el día con la casa ordenada. Fue fácil ordenar cuando no tenía mucho que desordenar al principio, pero establecer esta rutina ahora lo haría más fácil para cuando tuviera más muebles y cosas que desordenar en casa jeje. A las 11 de la mañana comenzaría mi primera entrevista. Sorprendentemente, el entrevistador me preguntó si la entrevista podía realizarse a través de Runestone. A pesar de mi sorpresa ante esta extraña solicitud, acepté y nos conectamos al juego y nos unimos a un grupo temporal, lo que significaba que ambos compartíamos la misma taberna. Llevaba la misma ropa que había usado para salir con el grupo de la universidad a la discoteca, estaba más arreglado de lo que normalmente iba en el día a día, pero como la ropa era barata, tampoco parecía demasiado elegante. La diferencia era que como habían pasado algunas semanas desde la última vez que usé esa ropa, mi cuerpo había desarrollado más músculos en ese tiempo, lo que hacía que la camisa que estaba usando me quedara un poco apretada. Al poco tiempo, la entrevistadora se conectó al grupo y apareció en la taberna donde la estaba esperando. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron mientras exclamaba: «Lo sabía». Capítulo 43. «Lo sabía», dijo emocionada. Frente a mí estaba una mujer joven de no más de 27 años, con un prolijo cabello castaño, su rostro estaba maquillado, pero solo para resaltar los hermosos rasgos de su rostro. Sin duda, un rostro que le debe haber ayudado mucho en su trabajo, pensé mientras analizaba a la reportera. Después de verte aparecer en la transmisión de Owenons, estaba segura de que eras el creador del juego. Dijo emocionada mientras me sonreía. Le devolví la sonrisa, sorprendido de que supiera ese hecho. Parece que hiciste bien tu tarea antes de venir a entrevistarme. Sí, jaja, un placer conocerte, soy Anna Dalton, reportera de More Players, muchas gracias por esta oportunidad de entrevista, dijo mientras me extendía su mano. Le sonreí cortésmente y me presenté también. Hola Anna, soy Theo Brooks, el creador de Runestone. Me sorprendió que la persona responsable de mi entrevista también sea un jugador. No todos los que tienen el potencial para ser jugadores deciden seguir el camino de un jugador como carrera de su vida, dijo mientras asentía con comprensión. Después de intentar asaltar mi primera mazmorra, me di cuenta de que la vida de combate no era para mí. Estuve de acuerdo. Entiendo tu punto de vista, supongo que yo también prefiero la comodidad de mi hogar mientras ayudo a los jugadores a hacerse más fuertes, que luchar contra monstruos mortales todos los días. Al oír lo que dije, los ojos de Anna se iluminaron. Sí. Sin mencionar que, como soy una jugadora, puedo investigar mejor los temas sobre los que voy a escribir. Mirándola con interés, luego mirando a nuestro alrededor, pregunté: ¿también es normal que se hagan entrevistas en los juegos que estás entrevistando? Ante mi pregunta, se detuvo por un segundo y me miró con dudas, hasta que confirmó algo y respondió: no, dado que solo soy una jugadora de rango F, solo puedo jugar juegos de rango F, y Runestone es uno de los pocos juegos de rango F que permiten que los jugadores se reúnan en el juego. Mi curiosidad por saber cómo sería una entrevista aquí fue la responsable de mi solicitud.
Me sorprendió un poco escuchar eso, pero recordando cuánto mana gasté configurando este sistema multijugador, incluso con la ayuda del sistema que hace todo perfectamente incluso si no tenía el conocimiento para hacerlo funcionar perfectamente, entendí por qué. Sí, pensándolo de esa manera, tiene sentido. Si quieres, Runestone estará abierto a que entrevistes a otros creadores de juegos, por supuesto, siempre y cuando estén dispuestos a gastar maná para entrar en mi juego durante la entrevista contigo. Me reí mientras decía esto. Los creadores del juego estaban muy orgullosos, incluso si hacer la entrevista en mi juego fuera más fácil que conocerme en persona, aún dudaría que alguien aceptara algo así. Pero Ana no lo creía así y asintió emocionada. Muchas gracias, Theo. Si surge la oportunidad, definitivamente intentaré hacerlo. Sobre la entrevista, dijo mientras cerraba los ojos unos segundos, antes de abrirlos y continuar. He memorizado las preguntas que te voy a hacer, ¿hay algo que no quieras que te pregunte o algo de lo que te gustaría hablar durante la entrevista? Pensando en cosas que no debía preguntar, no tenía nada en mente, pero sí existía algo que quería que ella me preguntara. Sí, puedes. Luego de haber confirmado las preguntas y alineando todo perfectamente, Ana activó el programa de grabación de vídeos de Gaming, el mismo que usaba Owen para hacer sus streams, y entró en modo profesional mientras miraba la cámara virtual. Hola chicos, soy Ana Dalton de More Players y hoy nuestra entrevista es con uno de los creadores de juegos más prometedores de California, el creador del juego Rank Champion de Nova Forge Academy, y un brillante recién llegado que está entre los 5 mejores juegos nuevos del estado, el creador de Runestone, Theo Brox. Dijo mientras me saludaba. En ese momento estábamos ambos sentados en 2 sillas de la taberna, frente a la cámara, mientras una mesa con un tablero de piedras rúnicas estaba entre nosotros. Sonriendo a la cámara, saludé a la multitud con la mano. Hola a todos, soy Theo Brox, el creador de Runestone y muchas gracias por apoyar mi juego. Inicialmente tenía la intención de permanecer 100% anónimo a medida que subía de rango, escondiéndome detrás del nombre de Frosthaven Entertainment, pero después de investigar un poco y darme cuenta de que si bien esto me ayudaría a no ser tan conocido, aún sería imposible mantenerme completamente oculto, considerando que los creadores de juegos eran las fuerzas más importantes y valoradas del país, acepté que tendría que hacer apariciones públicas como esta. Especialmente en momentos como estos cuando necesitaba aparecer para aclarar las cosas o atraer la atención de los jugadores hacia mi juego. Bien hecho, Theo. Aunque eres un nuevo creador de juegos, tu juego tiene un promedio de más de 15,000 jugadores en línea diarios, una cifra sorprendente para cualquier nuevo creador de juegos. ¿Qué hace que tu juego sea tan diferente de los demás? Preguntó con una curiosidad tan realista que, si yo no supiera que ya sabía la respuesta, podría creer que no sabía por qué. Sonreí ante su pregunta y respondí. Ana, los juegos en nuestro mundo son muy importantes para la supervivencia de la humanidad, los países ya han sido destruidos debido a mazmorras que no se despejaron a tiempo, por lo que todos siempre los han visto como oportunidades para ganar dinero, por gloria, poder o por un sentido del deber de proteger nuestro mundo. Ella estuvo de acuerdo con lo que dije, pensando en los jugadores que había visto y que representaban cada uno de los ejemplos que había dado. Continuó diciendo. Pero como los juegos eran tan importantes, la gente solo los veía como métodos de entrenamiento, de la misma manera que estudiar para los exámenes en la escuela o entrenar en el gimnasio para hacerse más fuerte. A pesar de que son tan importantes, ¿quién dice que los juegos no pueden ser simplemente divertidos? Runestone tiene éxito porque los jugadores no solo se vuelven más fuertes con la retroalimentación neurológica falsa que introduzco en el juego, sino porque los jugadores se divierten en mi juego y hacerse más fuertes conmigo no es tan malo como lo es en otros juegos. Con mi explicación, los ojos de Ana se iluminaron y se emocionó. Así es, muchachos, ahora mismo estamos en Runestone, el juego desarrollado por Theo, o mejor dicho, Frosthaven Entertainment, la compañía de Theo, y es increíble. Un juego basado en cartas, que para algunos no tendría forma de hacer más fuertes a los jugadores, pero que utiliza la retroalimentación neurológica falsa para compensar esta falla. Dime, Theo, ¿cómo lograste implementar la retroalimentación neurológica falsa en un juego de rango F? Antes de que pudiera responder, Ana miró a la cámara y explicó.
Para aquellos que no lo saben, False Neurological Feedback es una tecnología reciente, desarrollada hace unos meses que hasta ahora solo se ha utilizado en juegos de rango B o superior, capaz de engañar al cerebro del usuario mientras usa el maná del cuerpo del usuario para mejorar el cuerpo del jugador o aumentar el maná máximo. Asintiendo con la cabeza, le expliqué. La implementación de la retroalimentación neurológica falsa fue posible gracias a un enfoque que llamó optimización neuronal adaptativa. Básicamente, en lugar de replicar el proceso completo de estímulos neurológicos que los creadores de juegos de alto rango explicaron en las conferencias que describen la retroalimentación neurológica falsa que requiere una capacidad de procesamiento absurda, creé un algoritmo que mapea los patrones de respuesta sensorial utilizando el algoritmo original de retroalimentación neurológica falsa de alto rango como base. Al escuchar lo que dije, Ana mostró interés y me animó a hablar más sobre ello. En términos más simples, el sistema identifica qué cartas han usado los jugadores en el juego y genera desencadenantes neurológicos correspondientes para cada tipo de carta jugada, lo que hace que el cuerpo del jugador se desarrolle de acuerdo con su estilo de juego en Runestone. Terminé de explicar. Al oír esto, Ana sonrió emocionada y lo felicitó. Esto es increíble, no solo en California, sino en todo el país. Runestone es el único juego por debajo del rango B que usa esta tecnología de esta manera y estoy segura de que la federación debe estar muy complacida de que hayas logrado hacer esto. Sí, el director Prescott también me dijo que la federación estaba muy optimista sobre mi desarrollo y que trataría de conseguirme buenas oportunidades en el futuro sobre esa base. Ana continuó. Debido a la influencia de Runestone, otros creadores de juegos están adoptando el concepto del pase de batalla en sus juegos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Fingiendo pensar un poco, respondí de una manera que agradaría más a la audiencia. El pase de batalla surgió con la intención de recompensar a los jugadores por jugar, no solo por ganar. Quería algo que los mantuviera interesados y divirtiéndose mientras evolucionaban, haciendo así que los jugadores fueran más fuertes y más capaces de defenderse en las mazmorras. Eso es muy noble de tu parte, Theo, dijo Ana respetuosamente. Después de todo, sigo siendo humano y los juegos que hago son para el beneficio de la sociedad. La gente puede pensar que el pase de batalla es lo único que Runestone tiene para ofrecer, pero cualquiera que juegue a mis juegos sabrá que en Runestone y en los juegos futuros habrá muchas formas divertidas e interesantes de jugar, todo con el objetivo de hacer que los jugadores se diviertan lo máximo posible. Dije con una sonrisa modesta pero segura. ¿Y cuáles serían esas ideas? Preguntó con curiosidad. Simplemente sonreí y asentí ante esa pregunta, sin decir nada. Al darse cuenta de que no iba a hablar de ello, Ana cambió de tema. Aproveché la entrevista para intentar generar el máximo IP posible sobre Runestone y mi próximo juego, con el que quedé satisfecho. Ana también fue lo suficientemente respetuosa como para no sobrepasar sus límites, así que también hice lo mejor que pude para entretener a la audiencia durante la entrevista. Lo que me dio confianza y curiosidad por ver cuál sería la reacción del público al ver esta entrevista cuando se transmitiera. Capítulo 44. Confieso que al principio tenía mis sospechas, pero después de jugar a Runestone y ver esta entrevista, estoy convencido. Frosthaven no es solo otro creador de juegos, está revolucionando la forma en que vemos los juegos. Y aún no ha lanzado todo. No puedo esperar a ver qué viene después. Siempre pensé que los juegos eran solo entrenamientos aburridos, pero Runestone cambió mi opinión. Ahora entiendo por qué todos hablan de este juego. Antes solo veía a los creadores de juegos hablando de sus juegos con una jerga complicada e intentando sonar como personas más importantes e inteligentes que todos los que los rodeaban. Era divertido ver cómo el creador de Runestone actuaba con naturalidad mientras explicaba las cosas de manera más simple durante la entrevista. Sí, hermano, normalmente solo sé cómo matar monstruos y ganar dinero en mazmorras, el sistema de creación de juegos siempre es muy complicado y apenas me molesto en seguir el ritmo de los creadores de juegos, pero a pesar de que Runestone usó cosas tan complicadas como Neurological False Feedback, aún logré entender cómo funciona y me hace más fuerte. Leer los comentarios de la entrevista me trajo una sonrisa a la cara. La entrevista con Ana Dalton de More Players no fue la única entrevista en la que participé. Para intentar aumentar el entusiasmo por Runestone tanto como fuera posible, acepté la mayoría de las entrevistas solicitadas por los grandes sitios.
En algunas entrevistas seguí una línea más seria y detallada, enfocada en llegar a los creadores de juegos y gente de la Federación, en otras seguí el mismo estilo que la entrevista a Ana, haciendo que los conceptos complicados de la creación de juegos fueran más fácilmente entendidos por los jugadores, lo que hizo que el engagement de estas entrevistas más simples fuera aún mayor. A medida que la popularidad de Runestone se extendió por Internet, la cantidad de jugadores diarios continuó aumentando de manera constante y, con el aumento de jugadores, los ingresos que recibía diariamente también aumentaron considerablemente. Estado del juego. Runestone. Total de jugadores. 24.783 pasa de 29.939. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 15.061 pasa de 18.373. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Maná almacenado en el núcleo del juego. 3.951 pasa a 4.653 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 902 pasa a 1.102 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. Hoy era miércoles, solo 4 días después del lanzamiento de la actualización de Runestone y el número de nuevos jugadores aumentaba sin parar. Antes de la actualización, el juego tenía solo 12.000 descargas totales y 8.000 jugadores en línea en promedio, ahora el número de descargas ha aumentado en 18.000 mientras que el número promedio de jugadores en línea ha aumentado en casi 10.000. Pero al mirar el dinero disponible que tenía, una sonrisa apareció en mi cara. Efectivo almacenado. $14.783 pasa de $20.013. Después de pasar tantos días viviendo en una casa vacía solo para ahorrar esos $20.000 para comprar un nuevo GameCore, hoy finalmente conseguí suficiente dinero para ello. Solo me quedarán $13 en mi cuenta hasta mañana, pero valdrá la pena. Pensé con decisión. Runestone ya estaba en un punto estable con una base de jugadores en crecimiento y un alto ingreso de maná diario. En este punto, cuando fui a producir contenido para la siguiente actualización, simplemente pude usar el mana acumulado en el núcleo del juego y convertirlo en nuevas características para el juego. En lugar de tardar 10 días en gastar 2.000 MP en base a mi total de MP actual, solo gastaría 2 días de los ingresos de MP del juego, ya que el juego ahora genera más de 1.000 MP por día. Y como el juego solo iba a hacerse más grande, ese número solo aumentaría, lo que haría aún más fácil el desarrollo de nuevas características. Claro, esto retrasaría el tiempo que le tomaría al juego acumular 100,000 MP para ascender de un rango GameCore F a un rango GameCore E. Pero no lo vi como un gasto sino como una inversión. Gastar 10 kmp para mejorar el juego, el equivalente al 10% del monto total para aumentar el rango central del juego, para aumentar mi base de jugadores en un 20% me traería más ganancias a largo plazo. Tener un juego con más de 10.000 jugadores ya me colocaba entre los mejores juegos en el F-Rank, un nivel que pocos creadores de juegos podían alcanzar, por lo que tuve que trabajar duro para mantenerme allí. Sentado en el mostrador de la cocina del apartamento, donde estaba instalada la computadora, comencé a navegar por el sitio web de la Federación usando mi nombre de usuario de Game Creator y rápidamente logré pedir mi segundo GameCore. Tu GameCore será entregado dentro de 60 minutos. Al mirar la cuenta regresiva en la pantalla, comencé a emocionarme. Retomando mi cuaderno de ideas, comencé a pensar nuevamente en cómo sería el desarrollo del próximo juego y comencé a refinar las ideas que ya había decidido que implementaría. En primer lugar, aunque quería hacer un juego de ritmo en el que el jugador luchara contra monstruos al ritmo de la música y ganara puntos golpeando y esquivando ataques al ritmo de la música, necesitaba hacerlo de una manera que el jugador realmente mejorara y se hiciera más fuerte en el juego. Incluso si blandir la espada al ritmo de la música fuera divertido, no sería muy útil en batallas reales, ya que los monstruos en las mazmorras no atacarían al ritmo de la música. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Empecé a pensar en una solución. Varias ideas rondaban por mi mente, pero ninguna encajaba como yo quería. ¿Cómo podría hacer una batalla rítmica que realmente mejorara las habilidades de los jugadores si todo ya estaba coreografiado? Hasta que me di cuenta. No necesito hacer la batalla coreografiada.
Sí, me había concentrado demasiado en los juegos de ritmo estándar de mi mundo anterior, donde los jugadores tenían que realizar sus ataques en el momento correcto en el lugar correcto cada vez, que ignoré la libertad que tenía para hacer juegos en este mundo. No solo pude ser mucho más creativo con mis ideas, sino que también la ejecución de las mismas se hizo mucho más fácil gracias al sistema. ¿Por qué la batalla necesitaría ser coreografiada? Siempre y cuando programara a los monstruos para que atacaran al ritmo de la música, pero con el ataque más letal para esa situación, se convertiría en un verdadero entrenamiento. Me di cuenta. Siempre que hiciera que el monstruo siguiera el ritmo de la música, si el monstruo golpeaba, atacaba con una espada, pateaba, mordía al jugador o algo así en el ritmo correcto, eso entrenaría al jugador para lidiar con ese monstruo. Con la mente más clara ahora, comencé a escribir todas las ideas que tenía para el juego y cómo implementarlas. Para empezar, no tenía la intención de crear una gran variedad de enemigos, ya que eso sería demasiado costoso en MP y no tenía tanto MP para usar inicialmente. Así que pretendía limitar el juego a solo dos enemigos iniciales. Un duende y un lobo. El duende sería el enemigo que los jugadores elegirían para entrenar en combate contra enemigos humanoides y el lobo sería el objetivo del entrenamiento contra enemigos cuadrúpedos. Para mantener los ataques frenéticos al ritmo de la música y evitar que el ritmo del combate se corte si el jugador mata al oponente, pude aumentar el número de enemigos. Al igual que en los juegos de ritmo de mi otro mundo, los jugadores podían elegir diferentes niveles de dificultad en los combates, haciendo las batallas cada vez más frenéticas cuanto mayor fuera la dificultad, o más simples para los principiantes que eligieran dificultades más bajas. Cuanto más pensaba en este juego y la mecánica involucrada, más entusiasmado estaba por escribir estas ideas en mi cuaderno. Sin darme cuenta, el tiempo pasó tan rápido que volví a la realidad sorprendido por el sonido del intercomunicador del apartamento. Mirando el reloj, vi que habían pasado 50 minutos. Debe haber llegado el nuevo Game Core. Pensé emocionado mientras iba a responder el intercomunicador. Capítulo 45. Tan pronto como tomé el nuevo Game Core y le inyecté mana por primera vez, un sentimiento de nostalgia me invadió. Aunque solo habían pasado casi 2 meses desde que comencé a desarrollar Runestone en mi primer Game Core, lo cual no fue tanto tiempo, ese fue el primer sentimiento de emoción por el futuro que tenía en este mundo debido a la fusión de mis dos recuerdos. Entonces, inyectar maná en un núcleo de juego en blanco fue una sensación grandiosa. Las infinitas posibilidades que tendría para desarrollar este nuevo juego, así que no perdí el tiempo con ello. Ya había decidido el camino que tomaría el juego para equilibrar el entrenamiento con la diversión para los jugadores, lo único que faltaba ahora era comenzar con el desarrollo del juego en sí. En un juego de ritmo, el punto principal era la música que debía seguir el ritmo del juego. Y ya tenía seleccionadas 10 canciones iniciales que tendría el juego. Para cubrir tantos estilos musicales como fuera posible, evité repetir el mismo estilo en las canciones, queriendo que cada jugador que tocara encontrara al menos una canción que le gustara. Y para evitar problemas de derechos de autor en este mundo, todas las canciones que elegí fueron confirmadas como no existentes en este mundo. Para empezar, obviamente tuve que tomar uno de los grandes clásicos del ritmo de guitarra, y particularmente mi canción favorita, para tocarla usando una guitarra de videojuego en mi otro mundo. A través del fuego y las llamas, Dragonforce. Como la banda Dragonforce no existía en este mundo, no tuve ningún problema en copiar esta canción y convertirla en una batalla. Imagínense la escena de un jugador luchando contra un monstruo en una pelea de espadas al ritmo de esta canción, y mi sangre herviría. Claro, la velocidad de los ataques y defensas que exigía esta música no era algo que un jugador de rango F pudiera lograr, considerando lo frenética que era esta música, ni siquiera los jugadores de rango E podrían luchar contra un monstruo con esa intensidad. Pero no me preocupé. Con System a mi lado, estaba seguro de que podía hacerlo funcionar. Primero comencé a imaginar la música que quería y a usar mana para crear esa música en Game Core. Crear la música en sí fue muy fácil, me costó solo 5 MP, ya que no había nada que hacer. La parte complicada fue qué iba a hacer a continuación. En lugar de crear un enemigo para que los jugadores lucharan al estilo de todas las canciones, para salvar a mana iba a crear un monstruo para cada canción, o mejor dicho, un monstruo para cada dificultad de canción.
Esto se debe a que, en teoría, cada pieza de conocimiento que añadiera a la mente del monstruo aumentaría el coste de MP exponencialmente. Pero si divido esto en varios monstruos diferentes, en lugar de que el costo de cada uno se multiplique, simplemente se sumarían entre sí, manteniendo el costo lo suficientemente bajo para poder hacer las 10 canciones del juego y no tomar tanto tiempo hacerlo. Así que para empezar opté por lo más simple. Primero necesito imaginar un goblin realista con una pequeña espada de metal oxidado y un escudo de madera desgastado. Este goblin tendrá la canción Through the Fire and Flames en su mente y todos los ataques y defensas que hará se basarán en el ritmo de la canción. Sus ataques siempre deben ocurrir en los momentos ligeramente menos satisfactorios de la música, mientras que en los momentos más satisfactorios de la música, el monstruo debe mostrar pequeñas aberturas para que el jugador realice ataques que los jugadores de rango F puedan aprovechar. Pensé en el comando para el sistema. Si el jugador no atacaba en los momentos adecuados de la canción, el goblin se defendería con su pequeño escudo de madera. Si el jugador aprovechaba el ritmo de la canción y atacaba las aperturas que el goblin mostraba en el momento adecuado, el goblin recibiría daño. El sistema de puntos del juego Keydea se basaba en cuánta vida le quedaba al monstruo al final de la canción. Si al final de la canción el monstruo tenía 50% o menos de vida restante, la calificación sería F, 40% era una calificación E, 30% era una calificación D, 20% era una calificación C, 10% era una calificación B, 5% era una calificación A y 0% era una calificación S. Con la estructura del goblin establecida en mi mente, comencé a suministrar maná y este empezó a acumularse en la punta de mi dedo, lo que indicaba que el sistema estaba funcionando. 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, 10 megapíxeles, 20 megapíxeles, 40 megapíxeles, 80 megapíxeles, 100 megapíxeles. Al ver que ya había gastado 100 MP comencé a preocuparme de que todavía no tenía suficientes MP para hacer el monstruo que había imaginado, así que durante la creación del goblin rápidamente cambié el comando para que el goblin solo siguiera el concepto de dificultad de rango fácil que tenía en su mente. Tan pronto como cambié esto, mi dedo dejó de acumular maná y el goblin comenzó a tomar forma frente a mí. Uf, dije, y suspiré aliviado. Afortunadamente, ya había planeado los conceptos de dificultad para los monstruos en mi mente. La dificultad fácil redujo la velocidad de los ataques y aumentó la frecuencia con la que el monstruo mostraba aperturas para que el jugador atacara, lo que hizo que el combate fuera más fácil solo para el 30% del potencial total de la canción para ese rango. La dificultad media representó el 60% del potencial total de la canción para el rango dado. Y la dificultad difícil representaba el 100% del potencial total de la canción para un rango determinado. Por ejemplo, A través del fuego y las llamas en dificultad difícil era tan difícil que solo los mejores jugadores de rango F podían lograr una calificación S. Por supuesto, otros jugadores de rango F también podrían completar la canción, pero su puntaje difícilmente alcanzaría el S sin mucho entrenamiento, y ese era el objetivo del juego, entrenar a los jugadores. Después de haber gastado 100 MP para hacer el goblin y 5 MP para hacer la música, no tenía nada más que hacer con mis 2 MP restantes, así que decidí probar mi propio juego. Creé una copia de la espada y el escudo del goblin para mí, solo como equipo temporal, ya que esto ya estaba listo y no necesitaría mucho MP para recrearlo. Toqué la música y comencé mi batalla con el goblin. Como alguien que nunca ha entrenado en combate, ni en esta vida ni en mi vida anterior, fue bueno tener un oponente más débil. Tan pronto como la música empezó a sonar, el duende y yo nos miramos y nos acercamos lentamente. En cuanto sonaron los primeros acordes de Through the Fire and Flames, el duende se movió. Su pequeño escudo de madera se elevó a una posición defensiva mientras la espada oxidada temblaba en su mano. Entonces, con el primer riff explosivo de la guitarra, el duende se lanzó hacia adelante. Clank. Mi espada se encontró con la suya en el primer impacto, justo cuando las notas se aceleraban. El choque de las espadas hizo que mi brazo temblara levemente, pero mi fuerza mejorada por la falsa retroalimentación neurológica me ayudó a lidiar con la fuerza del pequeño monstruo y mostrar mi dominio. Al ver venir el siguiente ataque del goblin y sabiendo cómo funcionaba el juego que estaba desarrollando, comencé a prestar más atención a la música y a enfocar mis ataques y defensas en el ritmo que mostraba la música.
Cuando las notas subieron de velocidad, el goblin mostró cansancio y mostró más aperturas que aproveché para atacar lo más que pude. Cuando la música disminuyó su ritmo, el goblin se volvió más agresivo y tuve que concentrarme más en defenderme mientras solo atacaba de vez en cuando. Al escuchar los ritmos de la música, comencé a anticipar sus ataques. Derecha, izquierda, abajo, defensa. Mi escudo improvisado bloqueó un golpe justo a tiempo mientras mi mente prácticamente leía cada movimiento que podría hacer a continuación, y luego, cuando una nueva sección de terreno aceleró, el goblin vaciló. Esta era mi oportunidad. Siguiendo la melodía, ataqué en los momentos en que el ritmo de la guitarra aumentaba, mis espadas cortando el espacio exacto que el duende dejó expuesto. Al final del solo principal, logré asestar una secuencia perfecta de 3 golpes seguidos. Corte. 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 El duende se tambaleó hacia atrás. La canción se acercaba a su clímax y yo sabía que tenía que aprovecharlo para sumar tantos puntos como fuera posible. La canción era larga, por lo que conforme pasaba el tiempo comencé a cansarme, pero mis ojos estaban puestos en cada apertura que mostraba el goblin mientras aprovechaba las mejores oportunidades para reducir su vida lo más posible mientras me defendía de sus ataques. Cada ataque que me daba le recuperaba un poco de vida, disminuyendo parte del progreso que había logrado en la batalla. En el momento exacto en que estalló el último coro, me moví con todas mis fuerzas. Me agaché para evitar un ataque desesperado del goblin y, aprovechando la aceleración del ritmo, le asesté un golpe directo al pecho, un golpe limpio, preciso, en perfecto ritmo con la música, haciendo que mi sangre hirviera aún más. Grieta. El duende gritó, y con desesperación, intentó seguir luchando, mientras yo alternaba entre ataque y defensa, hasta que finalmente la música terminó. Mirando el 4% restante de los HP del goblin, la pantalla del juego apareció frente a mí. Resultado. Un rango. Sonreí. Eso fue increíble. Fin del capítulo 45.